La relación de padres e hijos es una tarea de gran magnitud. Obviamente yo, como ustedes, me identifico como tal. Y quiero enviar desde aquí un caluroso saludo especial para mi querida esposa y mis hijos que nos acompañan en esta mañana. De manera que lo que he de decir lo diré también en presencia de ellos. Por eso me identifico con ustedes en relación a nuestras obligaciones en nuestro hogar. Queridos padres, en la gran lucha de la vida, el hogar, ¿qué cosa es? Vamos a llamarle como el campo más importante donde se definen las batallas más decisivas y consecuentes. Por ello, no podemos lograr el objetivo de la victoria, sino que es necesario unir nuestros intereses con Jesús, que todo lo puede, y atendámoslo con oración y velemos en todo momento y cuidado en favor de esta noble responsabilidad adquirida, y algunos a punto de entrar en él. Es el hogar donde se pone el fundamento de la prosperidad que tendrá la iglesia. Por lo tanto, los deberes referentes a la iglesia tienen su inicio, su origen, su comienzo en el hogar. Y es ahí donde queremos entrar como la médula o el corazón, no solamente de nuestro hogar, también de la sociedad, de la iglesia. En uno de los proverbios, en el capítulo 4, verso 23, tenemos como orador, interrelacionado con nuestro mensaje, nuestro querido hermano Manolo Castrejón, a quien invito que por favor tome la lectura. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros observamos que del corazón mana la vida, pero esto debido a una noble responsabilidad y cuidado celoso, pero el acto de descuidar o de ser indiferente dará como resultado, en lugar de tener vida, todo lo contrario. No puede dar vida cuando se desatiende y se mantiene con un celo descuidado o con una actitud indiferente, sino con un celo de gran atención. Por eso, queridos padres, queremos elevar la salud espiritual, la salud moral de la iglesia. Como pregunta, deténgase ahí y reflexionemos juntamente. Si queremos elevar la salud de la iglesia y su estado moral, entonces debemos de ir al meollo, a la médula, al corazón de esta, es decir, cumplamos nuestro deber en el hogar, tengamos relación más estrecha, una relación más afectiva con nuestros hijos, pues tanto la iglesia como la sociedad será el resultado de estas, de lo que los padres de familia, las cabezas, los dirigentes o guías de esta hagan con sus hijos. Así que, si bien la sociedad, la iglesia, va a dar como resultado en cada uno de estos un elevado o decadente de lo que los padres de familia hagamos con nuestro hogar. ¿Qué estamos haciendo? Si echamos una mirada a una de las profecías que nos indican el resultado de una conducta indiferente, lo vemos en 1 Timoteo 3 y observamos del 1 al 5. ¿Cómo vemos allí? Una profecía que habrá de cumplirse, y en las estadísticas nos mencionan que vendrán tiempos peligrosos, hijos ingratos, desobedientes, y entre tantas cosas que se mencionan ahí, las estadísticas de la moral se van perdiendo. Pero como responsable de esta formación de una sociedad, se deriva de la causa de la negligencia de los padres que no han puesto el dedo en esta noble responsabilidad adquirida. Así que, ¿qué vamos a hacer? Observemos
un párrafo del don de profecía en señales de los tiempos, del 10 de septiembre de 1894. Declara ahí el Espíritu de Dios: consideremos el círculo de la familia como una escuela, en la cual preparamos a nuestros hijos para el cumplimiento de sus deberes en el hogar, en la sociedad y en la iglesia. Vean cómo está mancomunado. El resultado de descuido en el hogar va a afectar también la sociedad, porque la célula más pequeña de la formación de una sociedad son los hogares. Así que si descuidamos esta, se va a reflejar más o menos, en mayor o en menor, el resultado de nuestra atención o descuido de nuestro hogar. Y tendremos una iglesia también posiblemente que elevada, altruista o decadente y pobre. ¿Qué queremos? En el libro de Proverbios 22:6, el versículo introductorio nos señala lo siguiente y lo vuelvo a retomar: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El resultado de una instrucción es que ese niño, aun cuando ya es viejo, seguirá la guía de la formación que recibió de los padres en una estructura moral formada desde que estaba en el vientre de su madre, en el regazo y en la continuidad de en las distintas etapas de la vida o niveles, pasando de la infancia primaria a la segunda infancia y de esta hasta la juventud y llegando a la adultez. Entonces esa estructura moral formada ya como una estructura, así como una plomada, es ahora capaz de tener las herramientas necesarias para enfrentarse a incorporarse en la gran sociedad. Con respecto a este principio de Proverbios 22:6, o a esta cita, el don profético en conducción del niño, página 37, declara lo siguiente: la educación recomendada por Salomón comprende el recto desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales. Así que son tres áreas importantes que no debemos descuidar, porque el descuido de una va a dar como resultado una afectación en las otras dos. Así que debemos de atender en forma bilateral ambas. Otro párrafo lo encontramos en Conducción del Niño, página 26. La palabra educación significa más que un curso de estudios. La educación comienza cuando el niño está en los brazos de su madre. La educación abarca todo el proceso mediante el cual el niño es instruido desde el nacimiento a la segunda infancia, de la segunda infancia a la juventud y de la juventud a la adultez. Nuestra responsabilidad viene a terminar, pero cuando ya hemos formado a esta criatura. Si basado en este principio bíblico y del don profético, vayamos a interrelacionarlo con la sociedad. ¿Qué demanda la sociedad? ¿Qué demanda la gran sociedad? Ya sea el pueblo, la villa, el estado o entidad federativa, la nación o país o el mundo entero. ¿Qué demanda esta? Demanda que sus integrantes vivan en constante y estrecha relación, que haya armonía y equilibrio entre todos sus miembros. Y para esto ha creado una cantidad de limitaciones, ha marcado límites que se llaman derechos y obligaciones. Y en este equilibrio de limitaciones, mis queridos oyentes, podemos entenderlas como leyes, podemos interpretarlas también como ordenanzas. ¿Qué vemos en la sociedad? Reglas de urbanidad, derecho de propiedad, reglamentos de tránsito, leyes del Código Penal, de impuestos, etcétera. Y ahora, ¿cómo intervenimos tú y yo como padres para la formación de estos que se habrán de incorporar en la gran sociedad? ¿Cómo intervenimos? Aquí es donde como padre de familia
tenemos que poner el ojo. En la educación de los menores, debemos de entender que no es lo mismo marcar límites que maltratar. Hay una gran diferencia entre marcar límites o maltratar. Y esto hay que deslindarlo. Así que, entre otras palabras, marcar límites podemos interpretar como autoridad. Y maltratar es lo mismo que ser autoritario. Ahora, vayamos a la palabra del Señor. Si establece marcar límites desde que se formó la primera pareja, el primer hogar establecido en la tierra con Adán y Eva, el Señor como autoridad, como legislador, marca límites. Veamos en Génesis 2, versos 16 y 17. Por favor. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Quién instituyó la marcación de límites en el primer hogar? Oigamos la palabra, mandó Jehová, Dios, ¿a quién? Es decir, padre a hijos. Y le dijo, de todos los árboles, de todos los frutos que hay en el huerto podrás comer. Pero tiene un límite, ¿hasta dónde puedes alcanzar? Porque del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que del comieres, vendrán resultados de tus desavenencias o descuidos, irresponsabilidad. Transgredir la ley es el resultado de obtener consecuencias dolorosas, tristes y hasta muerte. Vayamos un poco más. Al responsabilizarse padre y madre para con sus hijos, ¿qué podemos entender con ello? Es el acto de marcar límites. Debemos de entender como tal la responsabilidad del bienestar de los menores y educarlos con paciencia y amor. Esto es como corresponde a la derivación de una autoridad, ya sea en el hogar, en las aulas, con los maestros o docentes, ya sea en las autoridades gubernamentales. Marcar límites busca el bienestar de aquellos a los cuales se les señala y los educa con paciencia, amor. Esto es como corresponde a autoridad, entre lo que pueden y no pueden hacer, entre lo que, dónde y cuándo van a jugar. Ejemplo, como ya vimos en Génesis 2, versos 16 y 17. Consideremos lo siguiente. Cuando formamos nuestro hogar, marido y mujer, dan a luz en la formación a través del amor un niño. Pero esta criatura nace desvalida, es incapaz de expresarse verbalmente. Y cuando siente hambre, cuando siente sed, cuando el calor lo oprime, cuando está incómodo, como resultado de estas causas, obtenemos una forma de interpretarlo y el niño llora. ¿Es así o me equivoco como padre o madre? Llora porque desea que se lo atienda. Si no se le satisface, el llanto es más violento. El niño se muestra entonces enojado, se agita, se incomoda y se revuelca entre los brazos, retuerce con desesperación. Y a medida que crece, mediante la voluntad firme, pero, subrayo, con amor. Firme y combinado ¿con qué? Con amor, no con ira. Le inculca buenos modales. Traducido, buenos modales a valores. Lo que la Biblia me está diciendo, ¿instruye a quién? Al niño. Le enseña actividades útiles, no inútiles. Le enseña actividades indispensables. A caminar, a comer, a evacuar. Obviamente sus intestinos deben ser evacuados en el lugar apropiado y correcto. Le enseña el aseo o higiene, a hablar y ser responsable en el lenguaje y a comportarse correctamente, a respetar el derecho de propiedad,
No toma los juguetes que no le corresponden. No se mete a una invasión de derecho de propiedad. No se mete a un cuarto donde no le corresponde entrar. Toca la puerta. Si se le permite entrar, pase. Y si pasa, no tiene derecho a tomar las cosas que no le corresponden, porque eso es hurtar, tomar lo ajeno. Y el niño desde entonces se le marcan los límites. Ahí va, instruyéndosele. Mis queridos oyentes, esto es lo que se le llama socialización, porque va a socializar ¿con quién? Con sus semejantes. Va a respetar el derecho del ajeno, y así exige también que sea ¿qué? Respetado. El éxito en su aprendizaje va a determinar la calidad de ciudadano o miembro de una sociedad o miembro de una iglesia. En lo futuro, como resultado, podrá ser este hijo o esta hija útil y progresista, fracasado, inadaptado y quizá delincuente. El niño y adolescente que adquiere así un conjunto de cualidades y conocimientos a través de la instrucción teórico-práctico va a formar lo que se le conoce como la personalidad, la identidad de este y su carácter. Algo así como un sello. ¿Lo hemos visto en los tatuajes? En algunos, pues así también se forma el tatuaje, el sentido figurado, el carácter. Algo así como un sello personal que lo va a caracterizar toda su vida. Lo identificará, como ya dije antes, ya como perseverante, ya como sufrido y luchador, o bien como pusilánime, retraído y derrotista. Será afable y comprensivo, agresivo e intolerante. Será inquisitivo, va a ser investigador, va a escudriñar algo en los libros, Biblia, de la ciencia, historia, va a inquirir, y esto lo va a ir formando. Mis amados hermanos, ¿queréis tener alguno de estos dos? La toma de decisiones y sus resultados consecuentes basadas en una perseverancia y dedicación, esfuerzo y a tiempo dará un resultado. La negligencia, la pereza, la distracción, dejar que el destino lo haga por su propia cuenta o delegar la responsabilidad a otras personas traerá también sus resultados. Hablemos de otras oportunidades en la relación de los padres para con los hijos y en la educación. Punto número 1, Lucas 16, verso 10. ¿Cómo andamos? Faltan 20 minutos. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muchas gracias. Oímos el versículo, subrayémoslos. El que es fiel en lo poco, cuando es niño, cuando sea grande, ¿será qué? Infiel. Oigamos, el que es fiel en lo poco, como resultado será en lo mayor, ¿qué? Los padres debemos saber que cada acto de la vida, aunque parezca muy insignificante, ejerce una influencia definida en la formación de la personalidad. Y como padres tenemos que lograr en nuestros hijos una estructura armónica que sea capaz de sostenerse e independizarse oportunamente de sus padres cuando llegue el momento. Así que ese acto de sostenerse independientemente de los padres, que sepan gobernarse aún en ausencia de estos, capaz de regir sus propias acciones y de dominar las manifestaciones más bajas de la naturaleza humana. No es correcto dejar sin corregir a riesgos que al parecer sean insignificantes y que, sin embargo, son importantes para ir levantando poco a poco la estructura del carácter. Basta mirar a nuestro alrededor. Cuando salimos y nos incorporamos en la gran sociedad, ¿qué vemos? Pregunto, ¿qué observamos? Los resultados de la negligencia paternal. Estos no van a tardar en dar frutos. Ahí observamos y vemos grupos de jóvenes fuertes, sanos, pero ¿en qué condición se encuentran? ¿En qué actividad están? Están sentados en torno de las mesas en los bares, pasan horas frente a la copa,
Y acompañados con el cigarrillo en los labios y riendo sin objeto para matar el aburrimiento. Pregúntese, ahora, ¿no podría ser este cuadro diferente al que estamos hablando? ¿No podría ser los resultados de esta juventud? Sí. ¿Quién son los responsables de la formación de estos que están en esa condición? ¿A quién le pondremos el dedo y lo llevaremos a juicio para buscar la causa de este resultado muy penoso? Pero ¿qué podríamos decir? ¿Y qué del niño que su mamá le dice, Juanito, Juanito? Y la mamá se desgarganta. Juanito. Pero Juanito no se da por entendido. Y luego vienen más gritos. Y entre los gritos viene ahora un elemento que lo viene a fortalecer, según ella, utilizando el chantaje, la intimidación. Y le dice, van dos, a la tercera es la vencida. Está delegando, está postergando su autoridad. Poco a poco se está soltando de ella. Alguien está gobernando sin darse cuenta. Y es un niño que podría ser la oportunidad maravillosa para poner ¿qué? El límite, para que no vuelva a acontecer esto, mis amados oyentes. ¿Y qué de la hija? Sí, el caso de María. ¿Qué hay de ella? A esta niña adolescente, ¿qué se le señala? Le dice, no vengas más tarde de las 9 de la noche. Pero la niña, ya jovencita, vuelve pasadas de las 11 de la noche. Y luego cuando padre y madre, o uno u otro, o los dos, le preguntan, ¿dónde estuviste? ¿Con quién? ¿Qué hiciste? Ella le dice, estuve con una compañera en su casa. Qué bien. Y hasta ahí queda todo. Y yo ahora pregúntese, si esa muchacha, en realidad, estuvo donde dice tranquilamente en la casa de una amiga, cuando en realidad los padres ignoran que si esto es verdad o si pasó a lo mejor las horas en una banca del parque con un muchacho o en algún departamento. No saben con quién estuvo, no saben si pasó las horas como ella lo dice. Es muy triste y penoso. Aquí está en juego el principio llamado paternidad, autoridad, está en juego. Las limitaciones o reglas en el hogar deben todos obedecerlas. De esto depende obedecer las limitaciones también en la gran sociedad y en la iglesia. Pero tristemente es pensar que los padres han renunciado a su autoridad. Hay otro punto importante, el otro extremo. Es decir, hay padres que quieren imponer su autoridad valiéndose de medios que son la fuerza, lo cual resulta empeorar las relaciones con los hijos. Oigamos algunas recomendaciones del don de profecía. Consejo del Señor. Punto número 1. Conducción del niño, página 74. Para las madres y padres que desean saber consejos sobre la relación de padres e hijos. La infidelidad en lo que es más pequeño. ¿Oímos? Lucas 16:10, como ya se leyó. Ahora, la infidelidad en lo que es más pequeño, pronto, si no se corrige, va a conducir a la transgresión en lo que es más grande. Conducción del niño, página 232, otro párrafo. Vigilen que se cumplan las órdenes. ¿Oímos? Vigilemos que se cumplan las limitaciones, el marcar límites. Vigilen que se cumplan estas. Y si él contesta o ella contesta, sí, lo haré. ¿Recuerdan? En una parábola, un padre tenía dos ¿qué? Y le dijo a uno, ve a mi viña a trabajar. ¿Le dio qué? Una orden. Y él dijo, sí voy. ¿Pero qué hizo? No fue. ¿Lo dejó el padre? Le dijo al otro, de la misma manera. Y él dijo, no voy. Pero arrepentido, más tarde, ¿qué? Fue. Quiere decir que es un padre que debe vigilar las ordenanzas que se les implican a los hijos. Oigamos el párrafo que ya señalé. Vigilen que se cumplan las órdenes. Si él contesta, sí lo haré,
y no cumple su palabra, no deben pasar por alto el asunto. Deben pedirle que dé cuenta de su negligencia. Si lo pasan por alto sin llamarle la atención, están educando a sus hijos en hábitos de negligencia e infidelidad. Lucas, como ya lo mencioné, capítulo 16, verso 10. Otro párrafo, Patriarcas y Profetas, páginas 223 y 224. Extraigo el párrafo y lo dice así. Pocos, se refiere a los padres, pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida. ¿De las cosas qué? Como por ejemplo, el niño se levanta a las 9 de la mañana. En realidad, es un hábito que va formando. No tiene un motivo que lo justifique, no está enfermo. No hay motivo por qué se esté levantando en esa situación. Y sin embargo le permite. Número 2, consume alimentos dañinos, entre otros. Estas cosas pequeñas de la vida, en el desarrollo van a influenciar en el desarrollo del carácter. Ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña. Las variadas circunstancias que afrontamos día tras día están concebidas para probar nuestra fidelidad y han de capacitarnos para mayores responsabilidades. Mediante la fidelidad en lo mínimo, adquieren fuerza para ser fieles en asuntos mayores. Al pequeño se le dijo, tú te encargas de sacar todos los basuritas que están ¿qué? En la sala, en el cuarto. Le están comisionando una orden en acorde ¿con quién? Con su edad. No le vamos a poner cargas más pesadas, pero sí de tal manera que las pueda cumplir. Y si no las cumple, se le van a pedir ¿qué? Cuentas. ¿Por qué los trastes no están lavados? ¿Por qué no está trapeado? Si yo te pedí esto de favor y no lo hiciste, dijiste que sí, pero estaba la niña hablando por teléfono, vamos a ir al Congreso, tú también vas a ir, yo también. Y cantan himnos muy, muy hermosos, pero las tareas asignadas se descuidan ¿y qué? Yo pregunto, ¿el himno los va a salvar? ¿Descuidando las ordenanzas del Señor también? ¿Los va a salvar el ir al Congreso y descuidando también lo importante de todo, la ley de Dios? Dice, esto era importante hacer, sin descuidar ¿qué? Lo otro, es importante. Sigamos. Es importante, al educar o disciplinar a nuestros hijos, debemos ayudarles a entender con qué propósito les marcamos el límite. Porque luego lo interpretan y dicen, no me quiere. Hay que ayudarlos a entender por qué marcamos el límite. Según Proverbios 22:6, como ya se leyó, para hacer esta obra, los padres, los maestros y toda autoridad debemos comprender por nosotros mismos el camino por el cual deseamos que nuestros hijos, nuestros alumnos, los ciudadanos deben andar. Pues no solo debemos de tener un conocimiento teórico, sino que nosotros mismos debemos tener una experiencia sobre lo que es bueno, virtuoso, justo, abarcar la experiencia de la temperancia, el dominio propio, lo que es recto, honesto, bondadoso, respetar, tomar la higiene de vida, la responsabilidad de nuestros deberes. Educar a los hijos es ayudarlos a entender esta estructura moral en que deben andar. En otras palabras, como la Escritura nos dice, es ir poco a poco al paso de los niños, según Génesis 33, verso 14. Ir poco a poco al paso ¿de quién? De los niños, Génesis 33, 14. Así les vamos a ir ayudando a entender por qué pueden o no hacer algo y hacerles comprender que es más allá de estos límites. Más allá de estos límites que les marcamos, existen consecuencias de su desobediencia, pues todas las cosas están sujetas a leyes y que la desobediencia, la transgresión de estos, va a dar como resultado el desastre, la enfermedad, el dolor, las pérdidas, daños o hasta la misma muerte, que queremos como padres por amor evitarles. Si vemos el semáforo en rojo y como no aprendieron a respetar los límites, le acelera. Vemos el semáforo en amarillo y le aceleramos más. ¿En lugar de qué? Me está diciendo, conserve su distancia. Vemos los señalamientos y dice, no más de esta velocidad. Evite problemas y dificultades que tenga que ponerle obstáculos, límites. No, vemos el tope y nos lo aventamos. Vienen las consecuencias. Atropellamos a alguien, golpeamos el vehículo y los resultados son ¿qué? Dineros, tiempo, salud y quizás hasta la vida. Esto es penoso. El niño debe de comprender
que lo que se pretende al marcar un límite es buscar su propio beneficio, su felicidad y salud. Y es entonces como él va a comprender y se va a gobernar solo, ya sea en presencia o en ausencia de la autoridad. Cuando padre emplea el golpe, le dice, ve y lávate las manos antes de comer. ¿Es una regla o no? Una ordenanza, una marcación de límite. Sabemos por experiencia que hemos andado en el asunto de la higiene, que como resultado de desatender esta, va a introducirse juntamente con el alimento en las manos sucias, las bacterias que no vemos, y nos va a causar ¿qué? Infecciones intestinales que como resultado de esto tendremos que sufrir vómitos, diarrea, dolores, fiebre y quizá en algunos al grado de que sean tan extremosos que hasta la muerte. Dígame, ¿el niño lo entiende esto? Y quienes marcan límites le debe decir, lávate las manos. Y el niño dice, ¿por qué? Porque yo lo digo. ¿Qué está señalando? ¿Qué está utilizando como elemento para el gobierno? Yo pregunto, como padre, como autoridad o como autoritario, ¿qué está empleando? Porque yo lo digo. Bueno, ahora pregúntese si en el recreo, allí en la primaria o en la secundaria, como no está la ley de autoritaria, pregúntese si antes de comer el lonche se fue a lavar las manos solo. Ahora, ¿qué queremos? ¿Que se gobierne solo? ¿Sí o no? Porque un día se va a independizar, pero ¿de qué manera? Entonces, la independencia viene como resultado de la formación dentro del hogar, y ahí es cuando se empiezan a independizar. Cuando ya está preparado, entonces se incorpora ¿qué? A la gran sociedad. Pero los golpes en la vida, en la sociedad, le hacen aprender muchas veces lo que no quiso aprender ¿dónde? Y eso es más doloroso. Así que muchos niños y jóvenes se crían en algunas de las ocasiones con deficiencia de autoridad paternal. ¿Por qué? Por las circunstancias en gran medida. Porque están fuera del alcance de la vigilancia de sus padres. Y en pocos casos, no solamente por el papá, también muchos de ellos porque también la mamá contribuye en la ausencia. Esto debido a las condiciones, en algunas de estas, económicas. Y exige que tenga que trabajar ¿quién? Los dos. Luego, ahora bien, ¿cuáles serán los resultados? Sí, lleva dinero, pero ¿cuáles serán los otros resultados que tendrá que pagar como consecuencia del descuido? Pero sí la comodidad y los dineros. Sí, otras de las causas es el trabajo, el agotamiento nervioso, las compañías o amistades dañinas. Estos hijos van a pasar muchas veces largas horas durante toda la semana en casa de los parientes, en algunos con los vecinos, otras veces en amistades dañinas. Sí, también el televisor contribuye en gran medida, y ahí lo va formando, viendo la televisión, etc. Y al volver sus padres al hogar, estos cansados, nerviosos, preocupados, no tienen ganas de reunir la familia y hacer un trabajo con ellos. No. Ellos quieren descansar, quieren ver el deporte, quieren ver la telenovela, entre otros. Y descuida todo el seno, el corazón, que de ahí emana ¿qué? La vida. Le resulta a más fácil, en lugar de conversar con la niña o con el hijo, si la madre le ha informado al padre del mal comportamiento de Pedrito o de María, le resulta a este padre más sencillo aplicarle al hijo un castigo físico, y luego va acompañado con violencia, reproches y amenazas, para que aprenda. Así se educan. Yo me pregunto, ¿qué dice el Señor al respecto? Conducción del niño, página 31. El consejo del Señor es: ¿cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? Hace la pregunta y ella responde y dice: no reprendiéndoles, porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos, hablad, ¿qué dice? Como si tuvierais confianza en su inteligencia, tratadlos con bondad, ternura y amor. En algunas de las ocasiones se le reprende, se le amenaza usando como medios, le voy a decir a la policía. Que cuando vemos la policía parece que estamos viendo todo lo contrario.
Ay, no solamente eso. Cuando venga tu padre vas a ver. Y cuando va llegando papá, parece que van viendo a un fiscal que va entrando. Cuidado. Hasta los niños se esconden debajo de la cama, se encierran en el cuarto, porque ya le infundieron, alguien le infundió un temor. Ya están a la defensiva. Esta situación es muy penosa. En algunos de los casos se utilizan al logro. Ah, el señor de la bolsa, ese loco que va allí con la bolsa o el costal, te va a llevar. Me ha pasado así, he ido con el maletín. Yo no soy el loco, subrayo. Pero voy con el maletín, no sé si a usted le ha pasado. Y va una madre batallando con su criatura y dice, Señor, ¿se lo quiere llevar? Le digo, no me meta a mí a esa responsabilidad, es suya. Se queda la señora. Ella esperaba que yo le secundara. No, pobre niño. Que fortaleciera el temor y la angustia de él, la ansiedad. No, no delegue su responsabilidad. No acuda a los ogros, a las brujas, a las policías. Te voy a llevar con el dentista. Porque cuando ven al dentista, caray, ¿qué le está haciendo? El doctor con la jeringa. Y realmente cuando lo necesita llevar, el pobre niño no lo va a poder llevar. Porque alguien le metió en la cabeza que lo debe de ver ¿con qué? Con terror. Se le amenaza así con el viejo de la bolsa. Y se desprenden así de su autoridad. Luego llaman a Pedrito a las 3, y va una. De esta manera acuden en auxilio a las golosinas para que no llore. Toma tu paletita. Y cállate, Bueno, están entregando la autoridad. Esas son oportunidades de educar, cuando en realidad lo fortalecen y lo cultivan en una rebelión que se está formando. Están tomando la dirección. El niño apenas tiene 6 años o menos, o un poco más, y sin embargo ya no puede, ya la autoridad la perdió. ¿Y la autoridad la tiene quién ahora? El niño. Yo pregunto, ¿cómo la puede recuperar después? Si infiel en lo pequeño, en lo grande también. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Oímos? Lo subrayamos nuevamente. Vosotros, padres, ¿cómo debemos criar a nuestros hijos? Amonestación en el Señor. Porque puede dar como resultado, cuando se desatiende este consejo y se le da otra clase de instrucción o educación, que el niño se rebele, porque nosotros lo provocamos. El uso del poder autoritario y de la fuerza son recursos de los que se echan mano para hacer cumplir los límites o someterlos a la obediencia mediante regaños, golpes, jalones de oreja, unas palmadas, entre otros el pellizco. Estos métodos son reprobados por el Espíritu de Dios. Joyas, tomo 1, página 208. Donde quiera que se emplee el poder del intelecto, es decir, podemos usar el intelecto para sobornar, intimidar, pero donde quiera que se emplee el poder del intelecto, dice aquí, de la autoridad o de la fuerza, y no se manifieste la presencia del amor, los afectos y la voluntad de aquellos a quienes procuramos alcanzar, es decir, a estos hijos rebeldes o insumisos, desobedientes, cuando no usamos la autoridad combinada con el amor, los afectos, la voluntad de estos hijos, a quienes procuramos alcanzar, van a asumir, o sea, el resultado será una actitud defensiva y rebelde, y se refuerza su resistencia. Hay un párrafo en el don de profecía que me dice: ¿usted quiere quitarle al niño que llore? Y usa el golpe, y en lugar de sacarle un demonio, le metió 2. Está en conducción del niño. Entonces, no usemos
ese método porque dará como resultado que se refuerza su resistencia. Es lo que está diciendo aquí. Joyas tomo 1, página 148. Joyas 1, 148. La impaciencia, gracias, de los padres excita la de los hijos. La ira manifestada por los padres va a dar como resultado ira en los hijos y va a despertar lo malo de su naturaleza. Algunos padres van a corregir a sus hijos severamente con impaciencia y muchas veces con ira. La censura continua y el castigo corporal van a endurecer a los niños y los va a separar de sus padres. Deben primero razonar con sus hijos, señalarles claramente sus equivocaciones, mostrarles su pecado, teniendo vuestro propio corazón subyugado y lleno de compasión y pesar por vuestros hijos errantes. Oren con ellos antes de corregirlos. Entonces vuestra corrección no hará que vuestros hijos os odien. Ellos os amarán. Verán que los castigáis para beneficio de ellos, a fin de que no se desarrollen en ellos el pecado. Voy a terminar, hermanos, con estos versículos. Proverbios 16:6. Anótenlos, por favor. Proverbios 20:28. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 20:28. ¿Con qué se va a corregir la desviación o la conducta, el error y los descuidos de los hijos? ¿Sus responsabilidades con qué? Con misericordia. ¿Y con qué? Hay una íntima relación entre la verdad, o sea, la justicia y el amor. Estas deben de ¿qué? Combinarse. No debe irse a un extremo porque malo. Si se va al otro extremo, también. Deben de estrecharse las dos. Proverbios 20:28. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. El rey también, en la gran sociedad, ¿cómo debe de gobernar? Ambas, debe utilizar ambas. Son gemelos en la lucha de los deberes y las responsabilidades de una ciudad o de un reino, como también del hogar. Salmo 85:10. Yo termino con un versículo más. Se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Nos damos cuenta? El Padre está representando a quién en este caso, a la justicia, y el Hijo representa ¿qué? Pero estas se estrechan, se abrazan y se besan. No debe de haber una diferencia entre uno contra el otro, sino entran los dos. Son gemelos en la autoridad de gobierno, en una ciudad como también en nuestro hogar. Es así como la combinación de estos dará buenos resultados. Por último, Proverbios 16:32, y voy a leer un párrafo del testimonio. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que domina a muchos podrá ser muy fuerte, es lo que está diciendo. Pero el que se domina a sí mismo es aún más. Así que, si Alejandro Magno conquistó el mundo, lamentablemente no pudo conquistar un mal hábito que él tenía. Y si nosotros tenemos un mal hábito de airarnos y querer pretender corregir con esta conducta a nuestros hijos, primeramente tenemos que corregirnos ¿qué? Nosotros. El párrafo dice así: nadie se imagine que la dureza y la severidad sean necesarias para obtener obediencia. Nadie se imagine que la dureza y la severidad sean necesarias para obtener ¿qué? Obediencia. Hogar Cristiano 277. Y el otro está en Joyas, tomo 1, página 603. La verdadera grandeza del hombre y su nobleza se miden por el poder de los sentimientos que él subyuga
no por los de los sentimientos que lo vencen a él. Sometámonos primeramente en disciplina y educar nuestros malos hábitos para poder educar ¿a quién? A nuestros hijos. Si mamá observa que el padre se conduce indebidamente y con su influencia está ejerciendo una mala educación en sus hijos, eduque primeramente ¿a quién? Al papá. Tomen esta relación de educación en un cuarto o ring y ahí pónganse de acuerdo. A fin de que podamos corregir a nuestros hijos, ambos deben de jalar juntos y parejos. El Señor los bendiga.